Hay una clase que muchos tomamos en la escuela o en la universidad y se llama metodología de la investigación, pero estoy segura que más del 80% de la gente nunca le paró bola ni le prestó atención. El problema realmente es que sin saberlo, esta clase era el manual para el resto de nuestras vidas. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir por qué todo en la vida son pequeñas hipótesis y por qué entender esto te puede sacar de esa parálisis cuando tú tienes una idea que no sabes cómo arrancar. Ayer estaba facilitando el tercer taller del Agile Bootcamp que tengo ahorita mismo. Y estábamos trabajando con varios lienzos para poder aterrizar los proyectos y los negocios que tienen mis estudiantes. La idea es que ellos llegaran con sus proyectos o sus negocios medio que armados y yo les ayudara a refinarlos. La intención de utilizar un PAD o un Product Alignment Document es que tú puedas tener claridad y alinear los objetivos con otras personas que estén dentro de ese proyecto. Cuando tú tienes un proyecto que está alineado con los stakeholders, ahí evitas la pérdida de recursos, el retrabajo, el gasto de dinero y tiempo innecesario. Y aquí es donde se establecen esas métricas de éxito para saber si el proyecto valió la pena o no. Y para que al final podamos pausar y hacer retrospectiva para poder aplicar en el resto de nuestros proyectos. La vaina es que la mayoría de la gente aquí se dio cuenta de que no iba a poder aterrizar casi nada de estos lienzos, porque no tenían el problema bien definido y tampoco habían entendido quiénes son sus clientes y quiénes son sus usuarios, o por lo menos no lo tenían muy bien definido, pues. Ellos creían, pero eso había que validarlo. Ese era exactamente el punto de la clase, aprender a diseñar hipótesis utilizando el método científico. Y aunque muchas de las personas que estaban ahí apenas están empezando sus proyectos y sus negocios, algunos ya tienen negocios armados, pero ellos tampoco se salvaron. Jesús, por ejemplo, tiene un gimnasio muy reconocido aquí en Panamá y se dio cuenta que después de esa clase tenía como 5 hipótesis que tenía que probar de forma separada. Y es que precisamente así funciona esto. Esto no tiene un fin, esto es algo que tú tienes que seguir iterando. ¿Qué significa esto del método científico y por qué importaba tanto esa clase de metodología de la investigación en la escuela o en la universidad? Básicamente el método científico se trata de observar algo, tú formulas una hipótesis, un supuesto, algo que tú crees, que básicamente es una pregunta medio disfrazada como que yo creo que esto es lo que puede estar pasando. Yo creo que este nicho de persona pudiera tener este tipo de problemas. Yo creo que mi tipo de habilidades pudiera servirle a este grupo de gente. Y la intención de utilizar este método es que tú puedes diseñar una prueba para ver si eso que tú pensabas es verdad. Y una vez que lances la prueba, mides, obtienes esa data, lo transformas en información, aprendes y ajustas. Esto es el mismo approach de emprendimiento ágil. Y yo creo que por eso es que yo estoy enamorada de enseñarles a ustedes a vivir con agilidad. Porque en el fondo, todo en la vida son procesos empíricos basados en la experiencia. Todo esto nace del método científico. El problema está en que muy poco nos atrevemos a testear cosas pequeñitas y queremos todo para allá, ahora y en este momento. Y por eso vivimos en esa parálisis por tanto análisis y todas las ideas que tú tienes se quedan en tu cabeza sin hacer. Realmente, si lo aterrizamos a cosas muy sencillas, esto no es tan complicado de digerir. Esto ya lo hacemos cuando estamos aprendiendo algo nuevo, cotidiano, como aprender a manejar, montarte en una bicicleta, probar una receta nueva, así como yo haciendo este café. Y también aplica cuando en nuestros negocios y en nuestros proyectos cambiamos una cosita y luego tenemos que ver qué pasa. La diferencia es que casi nadie lo aplica de forma intencional. Casi nadie establece métricas específicas para saber si su hipótesis era la correcta o no. Y cuando hablamos de ideas de negocios, luego la gente intenta cosas, gasta un montón de recursos, y luego dice que esto del emprendimiento pues no vale la pena, que es muy riesgoso. Y cuando tú trabajas con cero data y simplemente con pura inspiración e intuición, estás gastando pólvora en gallinazo. Es decir, estás desperdiciando. Peor pasa cuando la gente queda paralizada y esa idea solamente vive en sus cabezas. Cuando creen que tienen esa idea millonaria que todo el mundo debería comprarla, pero no tienen absolutamente nada validado. Regularmente, el nuevo emprendedor tiene ideas, tiene suposiciones. Y esas suposiciones no dicen si tu idea realmente se puede transformar en un negocio. Solamente ponerlo a prueba con la realidad, con gente de verdad, es lo que tú realmente vas a poder utilizar para saber si valdría la pena o no invertir en eso. Y esto no solamente pasa en los negocios. A todas las cosas de nuestra vida le serviría que le aplicáramos un poquito de ese método científico. Quizás romper esos proyectos de vida que tenemos tan inmensos en cosas más chiquititas que podamos testear, probar, aprender e iterar. Quizás nos facilitaría poder aprender para diseñar nuestra vida con intención, para realmente vivir esa vida que nosotros en serio queremos vivir. ¿Por qué no le prestamos atención a esa clase cuando estábamos en la escuela o en la universidad?
porque quizás no tuvimos buenos profesores que nos hicieran entender de lo relevante que iba a ser esto en nuestras vidas. Y eso lo que hace es que muchas veces, la mayoría de la gente, saltemos a la solución sin haber entendido el problema y sin haber establecido ciertas hipótesis. Esa es la trampa más común de todos los emprendedores o de la gente que se creen súper hipergenios, pero solamente conceptualmente. La trampa más común de cuando tú tienes una idea es que tú te enamoras de tu solución, cuando todavía ni siquiera has entendido a quién le resuelves un problema, ni mucho menos has definido cuál es ese planteamiento del problema. Queremos resolver cosas que ni siquiera entendemos o queremos construir cosas y luego a ver a quién se lo vendemos. Y por eso es que con razón tantos proyectos salen mal, tantos negocios se van por la borda, porque realmente quizás nunca aplicaron un poquito de método científico. Y esta vaina no es falta de talento, no es falta de educación, es falta de intención y awareness. Es poder separarnos un poquito de nuestro ego para evitar saltar a la solución sin haber escuchado o observado primero. Por lo menos eso fue el gran takeaway o el aprendizaje que se llevó la doctora Larissa en el taller de ayer. Que algo que le resonó fue algo que yo dije, que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, se trata de lo que podemos servirle a nuestra audiencia. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que tú empieces a adoptar esto del método científico y que tus proyectos, tus negocios y tus ideas se hagan más concretas? Observa primero, escucha activamente. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso que les duele o le incomoda a la gente a tu alrededor? ¿Cuáles son esas conversaciones que tú sientes que se repiten? Y cuando te digo que escuches, me refiero a que escuches de verdad. Trata de no preguntar cosas que sugieran la respuesta que tú quieres escuchar, sino que haz preguntas abiertas para que tú puedas realmente aprender de la gente. Escucha y observa realmente lo que te dice la gente. Eso es lo empírico, lo que está basado en la experiencia real, no en lo que tú crees. Formula tu hipótesis por más pequeña que tú crees que sea. Una vez que tú puedas formular tu hipótesis, diseña pequeñas pruebas. ¿Qué vas a hacer al respecto para ver si eso es verdad o es mentira o está medio inconcluso? ¿Y cómo vas a saber que estabas en lo correcto? Por ejemplo, varios de mis estudiantes ayer que ya hacían contenido en redes sociales, en vez de ir a tocar puerta en puerta, ya se dieron cuenta que es mucho más fácil crear una pieza de contenido y ver quién resuena con eso. Algunos, que son nuevos en este mundo de la creación de contenidos, dijeron: Alex, me estás sacando de mi zona de confort, pero yo creo que esa es la manera en cómo yo puedo validar estas vainas que viven en toda mi cabeza. Así es como tú vas a validar si esa audiencia que tú crees que tú puedes llegarle realmente conecta con tu contenido, y de repente ahí tú puedes generar esas conversaciones para poder aprender de ellos. Si lo de las redes sociales no es lo tuyo, pregúntale a personas con las que ya tú conversas que no son personas que estarían dispuestas a tomarse un café contigo para poder entrevistarles. Y ahora con inteligencia artificial hay mucha investigación que tú pudieras hacer por tu propia cuenta también. Por más pequeño que sea tu experimento, por más pequeña que sea tu hipótesis, siempre tienes que tomarte el espacio para reflexionar, para hacer esa retrospectiva. ¿Cuál es esa hipótesis que tú creías? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue la data que obtuviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste? Y una vez que tú tengas esa información, ese aprendizaje, ¿qué vas a hacer al respecto? Generalmente esto lo que hace es que genera nuevas hipótesis y nuevas pruebas. Eso es lo que realmente te permite avanzar en tu idea de negocio o en tu proyecto. Data real. Mientras más información y más data vas obteniendo, vas a tener mucha más claridad de cuáles son los siguientes pasos. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que todo en nuestra vida son pequeñas hipótesis. Si tú te sientes abrumado, si tú te sientes paralizado, si tú tienes una idea que llevas meses o años teniendo en tu cabeza, no intentes resolverlo todo de un solo golpe. Empieza solamente con una hipótesis, una sola. Pruébala y dime qué aprendes. Y si tú no tienes idea de cómo establecer hipótesis y experimentos para llevar esto del método científico, hay lienzos gratuitos en el enlace de mi perfil de Instagram. Dentro de ese enlace vas a encontrar esta aplicación que se llama Miro. Haz zoom out y sigue las instrucciones para copiar y pegarlas. Este pad, este Product Alignment Document que de vez en cuando comparto por aquí, créeme que te va a ayudar a tener mucha más claridad, o por lo menos a saber cuáles son las hipótesis que tú tienes que validar. Siempre empieza por la parte azul del planteamiento del problema. Si todavía no lo tienes claro, utiliza los test cards, que aquí hay preguntas que te van a ayudar a definir cuáles son las guías o esas ideas que viven en tu cabeza que te van a ayudar a diseñar esos experimentos para poder llevarlo a la realidad, para poder concretarlo. O si se te es más fácil, busca en Google Test Card y Learning Cards. Y en el caso de que tú quieras seguir aprendiendo un poquito más de esto del desarrollo de emprendimiento ágil, ya sabes que en mi canal de YouTube, en ese playlist de Agile Bootcamp 2021, hay material gratuito por el cual tú pudieras aprender a hacer todo esto. Cuéntame en los comentarios si tú fuiste de eso que sí prestaste atención en esa clase de metodología de la investigación y al día de hoy lo sigues aplicando. ¿Cuál fue el último experimento o esa última hipótesis y qué fue eso que aprendiste? Cuéntame en los comentarios que te leo.